Bueno, queridos pastores, hoy quiero tratar un tema, un amor genuino hacia un discípulo genuino, un amor genuino de un pastor hacia su discípulo que también es pastor, un amor genuino hacia un discípulo genuino. Y quiero que miremos el texto, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 6. En versión Reina Valera dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Señor, háblanos a través de tu palabra. Abrimos nuestro corazón para lo que tu mensaje quiere explicarnos y expresarnos. Señor, pastoréanos y muéstranos ese amor genuino de un pastor de almas hacia pastores de ovejas que nos has puesto, de la grey del Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, hoy veremos un amor genuino hacia un discípulo genuino. Y quiero que observen el texto y por lo menos pueden darse cuenta, los versículos 1 al 2 son un saludo, el saludo. Versículos 3 al 5 hay una acción de gracias. Y el versículo 6, un consejo con carácter exhortativo. Entonces, versículos 1 al 2, vamos a ver un saludo. Versículos 3 al 5, una acción de gracias. Y versículo 6, un consejo. Entonces, antes de pasar de lleno, creo que es mejor mirar algo del contexto de la carta. Y yo no sé si de pronto ustedes han sentido la enorme bendición que hay en que uno va creciendo en el Señor y tiene al lado nuestro quienes nos cuiden y quienes nos pastoreen. A veces esos que nos cuidan y pastorean tienen menos estudios que nosotros y de pronto nosotros estamos más instruidos que en ellos. Pero con todo y eso, ellos hacen bien su labor. A veces ellos están más débiles que nosotros y nosotros más fuertes de salud, pero con todo y eso ellos entregan su tiempo, entregan toda su vida por nosotros, entregan todo lo que son como ejemplo para llevarnos de bebés espirituales, como diría Pablo, a maduros en la fe. Para el apóstol Timoteo era un consiervo, pero también era un discípulo. Y era un consiervo con el cual tenía un afecto entrañable. Le amaba y le amaba de qué manera. Y aunque había grandes contrastes entre ellos, como que Pablo era ya viejo, Timoteo era joven, Pablo tenía un carácter fuerte. Aparentemente por el texto se nos dice que Timoteo tenía un carácter como débil y Pablo había experimentado toda clase de cosas en el ministerio. Timoteo apenas estaba experimentándolas. Pablo había viajado por sin número de lugares en misiones y conocía todo. Timoteo tenía un recorrido más pequeño que él. Pero con todo y eso, Pablo siempre se va a mostrar como el ejemplo de amor hacia un fiel compañero, consiervo y discípulo, alguien que veía como un hijo. En el contexto más amplio de las cartas a Timoteo, la primera carta es en medio de un viaje, de viaje entre iglesias, y tiene la oportunidad de darle consejos pastorales.
Pero esta segunda carta es una carta desde la prisión. En la primera carta, él estaba listo para viajar por todos los rincones del mundo para llevar el evangelio. En la segunda, está listo, pero para ser ejecutado, para entregar ya su vida por el evangelio. Entonces, si ven la diferencia, entonces en la primera carta, Pablo tiene toda la emoción de entregar diferentes tipos de enseñanzas. En la segunda, es como su testamento. Quiere decirle lo más importante. En la primera carta, Pablo estaba rodeado, estaba feliz. En la segunda, Pablo dice, estoy solo, estoy triste, me han abandonado. En la primera carta, estaban muchos con él haciendo la obra del Señor. En la segunda carta, solo Lucas, el médico amado, está con él. Eso nos da un sentido, que esta carta a Timoteo es muy personal, está llena de sentimientos, está llena de pasión por la obra del Señor y por los obreros de Dios. Pero también es una carta que tiene la mente puesta en la inminente muerte. Está a punto de ser entregado. Y eso se lo escribe a Timoteo. Por eso es que él le dice apreciado hijo en la fe. Ahora, la pregunta, ¿por qué escribe esta segunda carta? ¿Por qué la escribe? Pues parece que Pablo vio la necesidad de exhortarle a que fuera constante, valiente, perseverante, que fuera un obrero fiel del evangelio a pesar de lo que estaba sufriendo y de lo que lo iba a llevar a sufrir el evangelio. Porque no es fácil servir a Dios abandonándose totalmente en sus manos. Timoteo, es como si le dijera a Pablo, Timoteo, hijo mío, consiervo, discípulo, persevera, mantente firme hasta el final, mantente firme sin vacilar. Tú has visto mi vida como ejemplo, tómala de ejemplo y vive y sé ejemplo a otros. Pablo le dice, Timoteo, esta es mi última carta. Tienes que ser un fiel ministro del evangelio. Mira cómo yo he sido para ti un ejemplo. Sé un ejemplo para otros. Vive el evangelio y procura enseñar a otros. Por eso es que el énfasis de los capítulos que vienen, que van, es sufre por el evangelio como yo he sufrido. Mantente firme como yo me he mantenido firme. No te avergüences del evangelio, así como yo no me he avergonzado. Entonces Pablo es constante en hacerse ver como el punto de referencia para Timoteo. Y esto, saben, esto es contrario a lo que muchas veces se oye en las iglesias o por los pasillos. No me veas a mí, mira a Cristo. Qué mentira más grande. Tienen que vernos a nosotros para ver a Cristo. Esto no se trata como muchas veces dice, ay, pero es que no mires al hombre. Tienen que mirar al hombre porque tú y yo somos cartas abiertas. Esto no se trata de ver al hombre, ve a Cristo. Tienen que vernos, no veas al hombre, ve a Cristo. Tienen que vernos a nosotros para poder ver a Jesús. Ahora, les decía, ¿por qué da tantas instrucciones sobre qué hacer en la iglesia, sobre cómo comportarse, cómo dirigir, entre otras cosas? Es porque todo lo que le ha mandado hacer, ya Pablo lo ha hecho y quiere, por la experiencia, que por favor Timoteo la viva y que se dé cuenta que la escritura está viva y debe vivirse, debe actuarse. Entonces, el apóstol en sus últimos años de vida, ya a punto de morir en medio de la prisión, aquí en segunda de Timoteo, toma esta carta como su testamento para su hijo amado, para su querido hijo en la fe. Por eso un amor genuino hacia un discípulo genuino se expresa a través de una vivencia.
Pasemos entonces al texto, versículos 1 al 2. Los versículos 1 al 2 dicen: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante en medio de todo esto es que estos dos versículos son el saludo. Se presenta quien escribe, Pablo, y Pablo no es cualquiera. Aquí se presenta ya como con sus credenciales como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En otras cartas se ha presentado como siervo. Esta vez va a decir apóstol. Ya ha terminado su carrera, ha terminado su batalla. Está a punto de ser entregado y dice que él es heraldo. Ahora, apóstol no significa esos que significan hoy de grandes, que llevan chaquetas, escoltas. No, apóstol de Jesucristo a lo largo del Nuevo Testamento se va a entender como aquel heraldo del Evangelio que sufre por el Señor, que entrega su vida por Él. Entonces Pablo se presenta entonces como aquel que escribe con un propósito. Él sabe quién es y para qué trabajó en esta tierra y sabe que debe escribirle a alguien. Ahora, lo interesante es que dice según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Lo interesante es que aquí no se menciona su prisión, se menciona, pareciera que él está en libertad, está a punto de morir, pero dice según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Pablo no se arrepiente de nada por vivir el Evangelio. Tal vez se arrepentiría de todo lo que vivió antes, pero de haber vivido dentro del Evangelio no se arrepiente. Y dice quién se nos dirige la carta: Timoteo. ¿Y quién es Timoteo para Pablo? Es un hijo amado. Es un hijo amado. Y utiliza tres palabras. Generalmente utiliza dos en sus cartas, pero en esta va a añadir una más. Y utiliza esta trilogía: gracia, misericordia y paz. Cuando generalmente usa gracia y paz, aquí añade misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y lo hace con un propósito para mostrar aún más cómo el favor inmerecido de Dios está en medio de Timoteo y cómo su gracia inunda su ministerio y la forma en que lo ama. No solo con gracia y paz, lo que le decía, sino con misericordia, porque sabía lo que estaba enfrentando y sabía lo que iba a enfrentar. Entonces, el saludo aquí es relevante porque nos muestra la forma en que está amando Pablo a Timoteo, porque es un amor genuino que se nota en un saludo para su discípulo que es genuino. Los versículos 3 hasta el 5 hay una acción de gracia, donde vamos a poder encontrar lo genuina que ha sido la vida de Pablo y lo genuino que es Timoteo como discípulo en la fe. El versículo 3 dice de una manera espectacular: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo dice que se acuerda de él siempre. Y sabes, se acuerda con una conciencia limpia. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Y es parecido a lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 6. Es muy parecido. Y dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Pablo está recordando lo que le dijo en la carta anterior y está diciendo que sirve. Pablo ha servido desde toda su vida, desde que se convirtió con limpia conciencia. Y es una forma de traer al recuerdo la carta anterior para decirle a Timoteo en voz baja: sirve con limpia conciencia. Sirve con una buena conciencia, sirve con una fe no fingida para que no te desvíes a vana palabrería. Y vana palabrería a veces pensamos que es decir babosadas solamente. No,
Aquí se usa como para decir, es aquel que predica pero no aplica, aquel que como los fariseos, Jesús le dijo, hagan todo lo que ellos le digan, todo lo que digan los fariseos, pero no vivan como ellos viven. Esa sería una vana palabrería. Entonces es interesante que Pablo, desde que se encontró con Jesús en su corazón, fue limpio. Jesús limpió su corazón. Y desde ese momento hasta ahora, ya a finalizar su vida, en esta carta, dice que el balance de todo lo que ha vivido es fidelidad. Ha servido al Señor fiel y con conciencia limpia. Ese es el maestro que tiene Timoteo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál ha sido su maestro? ¿Quiénes le han enseñado la palabra? ¿Quiénes están cuidándole? ¿Cuál ha sido su pastor? Yo creo que todos tenemos un pastor que nos ha cuidado, ha marcado nuestra vida, ya sea que fuera en la juventud, en la niñez, en ahora de adulto. No sé en qué momento de tu vida te convertiste y encontraste a alguien que pastoreara tu alma. Y como decía al principio, a veces no es tan instruido como ya lo somos nosotros, o a veces es mucho más instruido que nosotros. Pero no sé, a veces es mayor que nosotros, a veces es menor que nosotros. Pero Pablo dice, servido con corazón limpio, tú mantente con limpia conciencia. Y te pregunto, querido pastor, en tu servicio a Dios, ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo queda tu conciencia después que hablas en cada culto, en cada transmisión online, en cada predicación, en cada culto de oración, o los que tengas que ministrar o servir? ¿Sirves con tus problemas, con tu necesidad económica? ¿O sirves porque necesitas plata? ¿Sirves porque necesitas reconocimiento? ¿Sirves porque quieres que te vean como pastor? ¿Sirves para que digan, ay, sí, es el pastor, es la pastora, uy, tiene autoridad, uy? ¿Sirves porque quieres ser visible y que todos digan, ah, sí, sí, el pastor, la pastora? ¿Mm? ¿Sirves porque quieres que otros te sigan? ¿Sirves porque quieres que tu ministerio sea un trampolín para viajar a diferentes pueblos, regiones, ciudades, países? ¿Mm? ¿Se te subieron tus éxitos y triunfos a la cabeza? Creo que es tiempo de meditar por qué servimos al Señor. Pablo dice que ha servido con limpia conciencia y eso es lo que le dé a ver desde la primera carta de Timoteo y ahora lo enfatiza en esta para que su discípulo amado sirva de la misma forma. ¿Mm? ¿Sabías que la inmensa gracia del Señor ha permitido que por su sangre estemos limpios y que podamos así, siendo limpios, servir con limpia conciencia? Debemos empezar a evaluar cómo ha estado nuestro ministerio. Nuestro ministerio no se basa en estadísticas, en números, en membresía, en el tamaño del lote, en el tamaño del terreno, en cuántos músicos tienes, en cuántos ministerios hay. Puede ser la iglesia de Corintio, tenía todos los ministerios, pero estaba lejos del Señor. Entonces esto no se mide así. Esto no se mide por el número de ministerios, por el número de edificios o en los pisos, etcétera. Esto se mide porque estemos discipulando y cuidando y formando más pastores, más discípulos. Muchas iglesias abandonan a sus bebés porque al momento que el nuevo creyente ha nacido, lo dejan por ahí. Hermanos, muchas veces vivimos tan ocupados en todas las actividades que solo nos dedicamos al activismo evangélico y no nos activamos en el amor no fingido de Dios para servir con un corazón limpio. Ustedes que están aquí en esta reunión de Koinonos, deberíamos ver cómo Pablo dice que ha servido desde que conoció al Señor con conciencia limpia, pero además dice algo espectacular. Siempre, siempre te llevo en mis oraciones, de día y de noche. ¿Sabes que, sabes que como pastor tienes hermanos que oran por ti? ¿Tienes pastores
que oran por ti. ¿Sabes que Dios ha puesto personas para que te pastoreen? Dios está al cuidado de nosotros. Es hermoso este texto, es hermoso. Aquí podemos ver cómo hay un aprecio profundo por su discípulo y le insta a servir con esa conciencia limpia. Pero también ese aprecio se muestra no solo exhortando, sino diciéndole, yo oro por ti. Cada vez que me acuerdo de ti, oro por tu vida, oro por ti, oro por ti, pero no se queda ahí en la oración, porque muchas veces nos quedamos en esa llamada de WhatsApp o en ese mensaje que enviamos por WhatsApp o en ese texto. Eso no es pastorear. Enviar textos no es pastorear. Es interesarse por la situación, es preguntarle, ¿cómo estás? Versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Por qué fueron las lágrimas de Timoteo? No sabemos. El texto de, a ver, tal vez por el servicio, tal vez por lo duro. Hay muchas opciones. Pero lo interesante es que Pablo se duele con lo que le duele a Timoteo y lo quiere ver y lo quiere tener cerca. ¿Para qué? Para tener gozo. En eso se muestra el pastoreo de un pastor hacia sus pastores, porque quiere verlos. Creo que Koinonos es un esfuerzo donde pastores se preocupan por pastores, donde pastores cuidan de pastores. Y este es un tiempo para cuidarnos mutuamente, sin cesar acordarnos de las oraciones de los demás, en las oraciones acordarnos para orar, desearnos vernos. Yo no sé cuánto anhelan estas reuniones. Algunos sí, otros no, otros ni les importa. Eso es seguro. Cada quien, a veces hay quienes quieren estar aquí, pero no tienen tiempo. Pero Dios nos ha dado un espacio donde podemos hablar, donde podemos mostrar nuestra fe sincera, sentir lo que tenemos. Pablo no recuerda a Timoteo aquí por lo bueno que ha sido Timoteo con él, o por lo útil que le ha sido en el ministerio, o porque le va a llevar unos libros y una capa, sino que le recuerda por el amor, por las lágrimas, por la fe sincera, por el gozo. Por eso dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Reconoce eso. Eso es lo que le interesa. Por eso ora. No ora dando gracias. Ay, gracias porque Él lleva mis cosas. Gracias porque Él hace esto. Nada de eso. Es interesante. Yo no sé cómo te sientes esta mañana. No sé cómo te sientes. ¿Con qué frecuencia recuerdas y oras por tus consiervos? ¿Con qué frecuencia recuerdas y oras por los discípulos que estás formando como ancianos en la iglesia o como pastores? Esta palabra en primer lugar es para mí, porque tengo un compromiso con Dios de amar y cuidar a los pastores que están a mi cargo dentro de Árbol de Vida para las Naciones. Y ustedes en sus iglesias están formando pastores, están formando evangelistas, líderes, están formando creyentes que vayan a hacer la obra, la misión de Dios a todos lados. ¿Por qué te acuerdas de ellos? Seamos constantes al orar, seamos constantes, hermanos. Hechos 9:11 nos muestra que la vida cristiana para él empezó así, transcurrió así y siguió de esa manera, en la oración, en la misión, en el viaje y respirando aún muerte, respirando amenazas de muerte. Pablo empezó como alguien que amenazaba, como alguien que buscaba la muerte y terminó siendo como alguien perseguido a la muerte por el evangelio. Pablo odiaba a los cristianos y terminó amando entrañablemente a los cristianos. Pablo no quería nada, decía que era una secta los que creían en Jesús y terminó amando a Jesús y diciendo que es el único Dios verdadero.
Creo que necesitamos ser constantes en todo esto. Sabes, aquí se nos muestra un Pablo genuino y a un Timoteo genuino. Me impacta esto de las lágrimas con el deseo de ver. Esto es increíble, porque en esta época, por causa de la pandemia, hemos dejado el contacto físico. Muchas veces eso de ver las lágrimas de cerca es muy fuerte, pero hemos podido ver a través de las redes sociales, a través de las reuniones de este tipo, hemos podido ver las lágrimas de otros. Yo he podido escuchar en los miembros de la congregación que el Señor me ha dado pastorear sus lágrimas y he podido verlos en nuestras reuniones de escuela dominical, de oración, a través de Google Meet. Aquí a través de Zoom he podido verlo a ustedes. Pero es interesante que sí necesitamos un contacto. Y a veces yo recuerdo que antes de la pandemia, que podíamos vernos físicamente, muchas veces pasábamos en reuniones, evaluaciones, no que reunión de ancianos, reunión de no sé qué, todo esto. Y saben, muchas veces esas cosas son necesarias, obviamente, y hay que hacerlas, pero algunas estaban de más y eran infructuosas. Y hubiese sido mejor estar con los hermanos. Esta pandemia nos hace reflexionar que necesitamos estar juntos. Dios nos ha dado ese ministerio del contacto para estar junto a los demás y sentir lo que otros sienten. Por eso a mí personalmente, como pastor, me gusta salir a comer con las personas, hablar, viajar. Y yo prefiero hacer eso. Y saben, la mejor forma en que he discipulado ha sido caminando con las personas. A la iglesia han llegado desde estos 8 años de que soy el pastor general de la iglesia ya. Han llegado toda clase de personas. Algunos fueron enviados hasta por otras iglesias, no voy a decir, como espía para ver qué estaba pasando y terminó la persona convirtiéndose al Señor y siguiendo. Iba para buscar un mal testimonio y terminó encontrando un buen testimonio y quedándose y ahora siendo un líder fuerte. Nuestra vida es la que hace discípulos cuando hay coherencia entre lo que predicamos y vivimos. Y esa es la invitación, amados pastores. Saben, yo encuentro aquí en este texto una hermosa forma de afirmar. Pablo afirma y anima a seguir adelante, orando por él, mostrándole sus cualidades, sus características, diciéndole, hey, tu fe no es fingida, así como estuvo en tu abuela y en tu madre, estoy seguro que está en ti también. Pastores, yo creo que Dios les ha dado la fuerza, el ministerio, la seguridad para poder pastorear. Dios no se ha equivocado. Y aunque sientas desmayar, el Señor te ayuda a sostenerte. Y para eso estamos nosotros, consiervos, para cuidarnos los unos a los otros, para hablar. Si tienes alguna necesidad, habla. Si estás pasando por una crisis en tu ministerio pastoral, habla, cuéntame, hablemos. Si tienes más confianza con otro, habla con otro. Pero si quieres hablar, aquí estoy disponible, están otros pastores disponibles, nos tenemos como consiervos. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste abrir tu corazón? Te invito a hacerlo con más frecuencia. También te invito a expresarte con alegría cuando alguien de tu iglesia que has cuidado crece. Cuando alguien crezca, alégrate y díselo, díselo. Y quiero terminar con lo último, el consejo. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¡Wow! ¡Qué poder lo que dice aquí! Te aconsejo que avives el don de Dios. Esto es una belleza. Le está diciendo, ¿sabes? Todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te entregó. Ahora, cuando habla de imposición de manos, no se refiere a esto de que van a orar y se va a caer y va a formarse algo. No, era la costumbre de la iglesia de poner las manos y decir,
Sí, como iglesia, el liderazgo reconoce que tú estás ejerciendo un ministerio pastoral. O como cuando hicieron con Pablo y Bernabé, ponían las manos y lo enviaban como misioneros, y como hicieron con muchos. Eso es lo que está diciendo ahí, la imposición de manos, ahí la están utilizando en ese sentido. Decir, recuerda, aviva el fuego del don de Dios, como cuando te pusimos las manos y dijimos que tú sí eras un pastor apto para hacer la obra del Señor. ¿Recuerdas cuando te pusieron las manos para ejercer el ministerio pastoral? Cuando te impusieron las manos, encomendándote. Quiero concluir por lo menos diciendo que Pablo anima a su consiervo, a su discípulo, a su hijo, diciéndole que lo ama, que debe servir con una conciencia limpia, pero también que está orgulloso y por eso ora, y cuando ora se alegra, que lo recuerda, no se olvida de él, por eso lo trae a la memoria, que es constante en agradecer a Dios por su discípulo y que ese aprecio se muestra en la alegría por querer verlo pronto y por haberlo afirmado y haberlo animado a seguir adelante. Saben, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 10 al 17 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Queridos pastores, nunca se les olvide que el Padre Celestial los ama con un amor genuino, porque ustedes son discípulos genuinos, que van formando nuevos discípulos genuinos. Que el Señor nos ayude en medio de estos tiempos de pandemia a seguir cuidando a otros, pero también a dejarnos pastorear y a recordar que siempre hubo alguien cuidándonos y que el ciclo de la vida y el ciclo del ministerio nos lleva a formar y a cuidar a otros. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido meditar en ella